Caracol Radio Medellín. Les contamos a las 11 de la mañana 33 minutos que hay un trabajo muy especial que se viene adelantando en el oriente del departamento de Antioquia. Y es un trabajo que se ejecuta con resilientes del conflicto armado en esta localidad del oriente. Un programa que se llama Tejiendo Memorias. La docente Diana Marcela Bedoya nos acompaña muy amablemente aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, afortunadamente. Contemos un poco de ese trabajo que ustedes vienen haciendo en el Oriente, porque pues por supuesto que el Oriente ha sido víctima, lamentablemente, unas situaciones, y usted como psicóloga de la Rectoría Antioquia Chocó y como una persona especializada en este tema, pues sabe que la resiliencia a veces no es fácil y necesita esas ayudas externas para poder lograr tener como esa paz que se va recuperando con el tiempo, pero también con esas ayudas adicionales. ¿Cómo ha sido este trabajo de recordar a través de toda esa historia dolorosa, ya recordarlo de una manera diferente, pero también tejiendo esa memoria para que no se pierda esa memoria? Sí, nosotros nos articulamos con el colectivo Tejiendo Memoria. Es un colectivo de adultos mayores que hicieron pues resistencia a las vivencias del conflicto armado en Sonsón, Antioquia, especialmente pues como en la época del recrudecimiento, a finales de los 90, inicios de los 2000. Con ellos, en conjunto con la Corporación Resurgir para la Paz y el Club Deportivo El Boca del municipio de Bello, llevamos a cabo un proceso de investigación de tipo participativo que implicó el reconocimiento de los agentes, acciones y saberes que ha logrado construir este grupo de personas para favorecer procesos de recuperación psicosocial y agenciamiento social. Dicho en otros términos, que ha logrado aprender la comunidad de Sonsón para sanar los dolores, el sufrimiento emocional y el sufrimiento social causado por el conflicto. Y en ese sentido, un poco legitimar ese saber comunitario, que generalmente tendemos a darle más peso pues al saber o al conocimiento académico, y un poco desconocemos las acciones y los saberes que las comunidades han logrado configurar para poco a poco construir culturas de paz. Hoy le quiero trasladar un poco en tiempos y en espacio. Cuando hoy vemos, por ejemplo, la popularidad que ha tenido Pablo Escobar en las nuevas generaciones es porque se ha apropiado una imagen a través de las series de televisión, pero no porque despertaran con las bombas de Pablo Escobar como nos tocó a muchos de nosotros. ¿Qué pasa con esas nuevas generaciones también en el Oriente, por ejemplo en Sonsón, que no les tocó vivir ese conflicto y que hoy dependen de esas historias que les cuenten sus abuelos? Entonces, la imagen hoy de Pablo Escobar para las nuevas generaciones es muy diferente a lo que vivimos algunos, que nos tocó ese conflicto y que nos tocó el dolor y que perdimos familiares, personas cercanas, en fin. ¿Qué pasa también allí, por ejemplo, en el Oriente, con esas nuevas generaciones a las que se está tratando de contar la historia, pero que no la vivieron? ¿Cómo es esa vivencia también de las nuevas generaciones? Ahí nosotros precisamente identificamos una necesidad, que es la necesidad de acercar a las personas que vivieron directamente el conflicto con las nuevas generaciones, especialmente porque ellos asisten a las nuevas formas, a la manera como se ha diversificado el conflicto y especialmente a las representaciones que se han configurado de los líderes que hoy están al frente del conflicto, que implican en algunos casos unas lógicas como de idealización de esos liderazgos negativos. Vemos que hay una brecha en ese proceso de visibilización, de entrega, si se quiere, de esas memorias, que permita que ellos puedan ser, o que se identifiquen a sí mismos como agentes de paz, de transformación de sus sociedades y de las realidades a las que asisten y de la condición de vulneración o de exposición a la que ellos pueden estar expuestos, porque condiciones propias de la violencia estructural de nuestro país pues siguen existiendo, es decir, nosotros seguimos siendo no solamente un país, sino una región, y ahí me refiero a América Latina, con los índices más altos de desigualdad social, por ejemplo, y sabemos que esas condiciones de desigualdad social son las que están a la base de las condiciones de la violencia estructural, y requerimos acciones que se configuren desde la comunidad misma para poder transformar esas realidades sociales, y que no veamos la paz pues en un escenario tan lejano como todavía lo vemos hoy.
Claro. especialmente por lo que decía ahorita, esa condición de transformación del conflicto, que ya no tiene solo un componente ideológico, sino también que está un poco pues como teñida por otras condiciones como por ejemplo el narcotráfico. Entonces hay una necesidad importante de acercar la memoria del conflicto y fundamentalmente de favorecer comprensiones de la transformación del conflicto para que ellos se asuman responsables en los procesos de transformación y agentes de paz. Le quiero preguntar por algo que se denomina trochas por la vida o la trocha por la vida. ¿Qué es eso y qué es el cuaderno viajero? Como le decía al inicio, lo que nosotros hicimos fue reconocer esos saberes y esas acciones que este colectivo ha construido para poder favorecer esos procesos de sanación. La trocha por la vida es una de las estrategias de conmemoración por las víctimas que llevan a cabo en el municipio. No es solamente pues del municipio de Sonsón, esto lo podemos encontrar también en otros territorios. Sin embargo, pues ellos le han dado vida a esta estrategia bajo la idea de conservar el recuerdo de quienes ya no están, darle voz a los que no tienen voz y a partir de allí pues poder propiciar esos procesos o esos escenarios de no repetición. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos y qué es característico de este proyecto? Nosotros hicimos un proceso de virtualización de esa trocha. Para quienes conocen un poco Sonsón, esta área pues como del páramo del oriente antioqueño, seguramente no es ajena a la idea de que Sonsón, Argelia y Nariño pues fueron territorios muy afectados durante el recrudecimiento del conflicto. De hecho, hubo pues un paso humanitario que se tejió entre Sonsón y Argelia para poder favorecer, por ejemplo, la entrega de alimentos o de medicamentos cuando Argelia estuvo cerrada. Entonces nosotros hicimos el proceso de recorrer con cámara y audio para capturar situaciones que allí se vivieron, reconocer lugares específicos de este territorio, la palomera o la pinera o la escuelita donde murió pues la profesora, llevar esto a un sitio web que diseñamos que permita que los integrantes del colectivo encuentren un recurso que haga que otras personas en otros territorios que incluso nunca han ido a Sonsón puedan un poco conocer de esta historia y ese proceso de conmemoración de la memoria como que alcance otros límites más allá pues como de los límites físicos y esto favorezca procesos de responsabilidad de todos, que todos conozcamos y que todos un poco pues comprendamos esa función que tenemos de no olvidar para no repetir. El cuaderno viajero, por su parte, fue un ejercicio narrativo de reconstrucción de la historia de vida del colectivo para poder identificar esas acciones que ellos han sostenido que hacen que hoy, a nivel local, el colectivo sea reconocido como uno de los principales agentes de paz. Y cómo eso se articula, metafóricamente hablando, con el tejido, con el proceso de irnos articulando, de irnos uniendo, de irnos sanando conjuntamente, porque quizás ese es uno de los hallazgos más importantes de este proceso, y es que el proceso de sanación se gesta desde adentro para que sea posible pensar la reconciliación hacia afuera. ¿Qué es lo más importante? Esa reconciliación, esos tejidos de paz que se vayan construyendo hacia futuro, que se vayan construyendo también en el presente de las nuevas generaciones para garantizar no repetición, pero también esa evolución del pensamiento sobre lo que ocurre. Mil gracias por acompañarnos en los micrófonos de Caracol Radio, le agradecemos muchísimo estos minutos con nuestros oyentes, un feliz día para usted. A ustedes gracias por invitarnos, feliz día también. Muchísimas gracias. Acompañándonos muy amablemente la doctora Diana Marcela Bedoya, ella es psicóloga, pertenece a la sede de Antioquia Chocó y esa rectoría de Antioquia Chocó de Uniminuto, y ha hecho un trabajo muy juicioso también de acompañamiento a todo este proceso que vive el municipio de Sonsón, como ya lo mencionaba, Argelia, Nariño, con muchas dificultades, esta zona del oriente lejano del departamento, y que progresivamente ha ido evolucionando también en la erradicación del conflicto, pero también en transmitir su memoria. Es importante esa memoria para no repetir hechos violentos. Son las 11:42 minutos, estamos en Caracol Radio, más compañía.